Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa más del Otro Perfil, nuestro podcast, que desde hace semanas atrás iniciamos con entrevistas a los candidatos a las diferentes dignidades, quienes participarán en las elecciones seccionales de febrero de 2023. Empezamos con los candidatos a la alcaldía de Azogues. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del arquitecto Jacobo Cantos. Él es candidato de Unidad Popular en alianza con el colectivo Somos Agua. Arquitecto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y esta es una entrevista más distendida, más personal también, y diferente a la que solemos tener entre la mitad de la semana. Quisiera yo que se presente usted mismo y que le diga a los ciudadanos quién es Jacobo Cantos. Bueno, ante todo, gracias mi estimado Álvaro, una linda tarde, una linda noche a quienes nos van a ver o nos están viendo por este medio de comunicación digital. Realmente gracias por esa invitación y por permitirme dirigir nuevamente a todos los azogueños y azogueñas a través de este medio. Jacobo Cantos es una persona que nacida un 9 de abril de 1973, hijo de Jorge Enrique Cantos Vicuña, María Piedad Ormaz Encalada. Soy el quinto hijo de entre ese hogar y soy mellizo con hermana Dunia Raquel. Me he formado en la escuela Emilio Abad en mis primeros años, en el colegio Juan Bautista Vázquez, la secundaria, y en la Universidad Estatal de Cuenca en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. También he tenido la posibilidad de hacer una maestría de un diplomado en gestión administrativa y habilidades en la Universidad Técnica de Loja. En el año de 1996 contraje nupcias matrimoniales con Lilia Dolores Ayora Mata, quien es mi esposa y mi compañera hasta la fecha, del cual tenemos dos hijos. María Doménica, que es ya profesional, es licenciada en gastronomía en la Universidad de Cuenca, y William Jacobo Cantos Ayora, que está cursando la universidad en Quito a través de la Universidad San Francisco en Derecho. Está ya por el sexto ciclo de esa universidad. Jacobo Cantos ha sido ya un profesional en el cual se ha dedicado mucho a la parte de las municipalidades. Previo a ello fui profesor del Colegio Santa Marianita en el año de 1998. Luego de eso incursioné en el municipio de Azogues, estando al frente del departamento de la sección de control urbano y también representando a todos esos grandes hombres y mujeres que laboran en la municipalidad a través de la presidencia de la Asociación de Municipalidad o de Empleados Municipales. AEMA también. Tuve la oportunidad de ser presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados y trabajadores de la municipalidad y de MAPAL. Ahí realmente se empezó a formarse esas grandes líneas con una visión de qué es lo que queremos de nuestro Azogues. Por el año 2002 tuve que ausentarme ya de la municipalidad de Azogues por miras a otro trabajo y me fui a la municipalidad de Delej, en donde formé parte de la administración de Jorge Flores hasta el año 2009. Arquitecto, para ya ir ahondando luego en su trayectoria profesional, ¿algún apodo que tenga Jacobo Cantos, algún sobrenombre? Bueno, tengo dos, Enano y Torito Cantos. Así es eso como me conoce. ¿Quiénes le dicen enano? Bueno, muchos amigos me tratan de enano, ahí viene el enanito. Incluso hoy en día ya el enano está creciendo. Y es realmente porque estamos llegando al corazón de la gente y estamos creciendo en el favoritismo para las próximas elecciones. Y Torito Cantos es a través de la familia Cantos. Todos los Cantos son conocidos en Azogues porque somos una sola línea de la familia Cantos, somos los Toritos Cantos. Bien, ¿le molesta que le digan así? No, ¿por qué? No, igual. No. Pero por ejemplo, si es que alguien va por la calle y le grita, ¡hey, enano! Pero si le conocen... No, si eso sucede a diario. No, eso sucede a diario. No, eso no me incomoda. ¿Sabe lo que yo le digo? Las personas que tenemos principio, que tenemos base, que tenemos un hogar formado, e incluso hogares de principios, de valores, no nos hace eso más ni menos. Más bien yo creo que ese es el cariño que nos hace
que nos tenga la gente a nosotros y nosotros a la gente. Sí, vea, yo a veces a mucha gente, y casi a un 99%, siempre les he dicho, por favor, soy Jacobo Cantos. O soy el enano. O soy Torito o soy el enano. A veces ya les digo el enanito con más cariño, ¿no es cierto? Sí, sí, cosa que es bueno eso. ¿Pero alguna vez has reaccionado mal por algún apodo? De pronto, a ver, si bien es cierto, los apodos sí son tradicionales, igual le da el sentido de identidad a una persona, ¿no? Pero cuando son dichos por personas que de pronto no conocemos o son dichos por despectivos. Oiga, créase Álvaro, jamás. Yo no tengo recuerdo haberme enojado por un sobrenombre. Jamás de los jamases. Eso sí tengo para decirlo con toda la frontalidad y toda la gente me conoce así. Jamás me he enojado, jamás me he sentido mal por eso. Sí, más bien sí me siento un poquito mal cuando me dicen arquitecto, porque creo que la profesión o el título a una persona no lo hace ni más ni menos. Al menos es mi percepción, es mi punto de vista. Sigo siendo Jacobo Cantos, el Torito o el Enanito. ¿En qué escuela estudió? Emilio Abad. ¿Cómo fue su niñez en la... Bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Antiguamente Azogue es muy pequeño y vivíamos nosotros en el barrio San Francisco. Caminábamos hacia la escuela Emilio Abad y yo tenía uno de los deberes que todas las mañanas bajaba en una ollita muy pequeña agua de frescos para dejarle al padre de mi madre, Segundo Ormaza, que vivía donde hoy es frente a la fiscalía, frente a eso vivía. Y yo siempre bajaba todas las mañanas. Su abuelo materno. Materno, sí, a papá segundo que le decía, siempre le bajaba a dejar las agüitas de fresco que mi madre, como último y muy querido de mi abuelito Segundo Ormaza, lo pasaba dejando ahí. Obviamente que eso también tenía una retribución, aumentaba un poquito el friambre, ¿no es cierto? Entonces era bueno y eso, me acuerdo, me servía a mí para después ya del retorno a la casa a las 2:30. La golosina. La golosina, y me acuerdo, vendían unos ricos helados de la familia Andrade. Sí, eran unos heladitos de un cono bien pequeñito, de 2 sabores, pero lo rico que eso uno acompañaba con un pan de horno que era caliente. Oiga, era un manjar, era una delicia. Y de ahí transitaba a mi casa con mis compañeros de escuela. Que amigos, compañeros, que recuerde. Amigos hasta la fecha, compañeros. Recuerdo a Paco Romo, Estiparra, Jorge Delgado, Darío Tapia, Juan Rivera, que falleció en un accidente un 6 de diciembre, lamentablemente, hace muchos años atrás, que fue una tragedia a nivel de la localidad. Recuerdo también Paco Abad, entre ellos Wilson Cuenca, bueno, y muchos más. Para mí, unos grandes recuerdos. Como profesores, yo puedo decir primero y segundo, porque antes era hasta lindo, ¿no? Uno de primer grado pasaba al segundo grado con el mismo profesor, Ruperto Mogrovejo, a quien siempre ha sido un gran amigo de mi padre y eso ha trascendido incluso a nivel de familia. Vea usted, mi padre y Ruperto Mogrovejo, hermanos del alma. Mi hermano William, mi hermano Juan, Jacinto, Jonás, quien le habla con los hijos de don Ruperto, con Gerardo, con Fabián, con Ruperto, Chico, con Eugenio, sí, y nuestros hijos hoy en día también mantienen esa línea de amistad. Con el Guacamayo. Claro, vea, mi hijo, Jacobo, es uno de los mejores amigos del hijo de Ruperto Mogrovejo, Ruperto Mogrovejo Coronel. El Chico Guacamayo. Chico Guacamayo. Mi sobrino Pablo Cantos Coronel, íntimo amigo también de Ruperto Mogrovejo Coronel. O sea, eso se va fusionando. Mi sobrino Juan José Cantos, hijo de mi hermano William, que falleció, íntimo amigo del hijo de Gerardo Mogrovejo. Y así, esas amistades se van formando. Tercero y cuarto grado fue a través de Leopoldo Palomeque, sí, Germán Palomeque, perdón, que ya falleció. Quinto y sexto tengo la grata satisfacción también de decirlo con el profesor hoy doctor Rómulo Merchá, que realmente fueron mis 3 profesores. Luego fue profesor en el Luis Rogerio González. Luis Rogerio también González, fue ¿no es mi docente. Sí, unas grandes personas. Ya en el colegio un poco el mismo hecho. ¿Alguna travesura que recuerde de la escuela? Oiga, absolutamente nada, éramos más bien sanos en esa época, más bien dedicados al deporte. Madrugábamos nosotros para coger la cancha y jugar, y entrábamos sudando a eso, a las aulas. ¿Qué jugaba? Indoor. Fútbol siempre, toda mi vida ha sido pasión. ¿De qué juega?
y yo soy delantero. Fui seleccionado de la Escuela Emilio Abad, fui seleccionado del Colegio Juan Bautista Vázquez y también representé a la Universidad Estatal a través de los interfacultades en la Facultad de Arquitectura, donde quedamos campeones. También en ese entonces se dio aquí un evento, creo que uno de los pocos, de la UEC, creo que era de la Universidad de Cuenca, de las facultades, donde hubo un campeonato de indoor en la Escuela Pacheco, donde la Facultad de Arquitectura, quienes participábamos en ese entonces, quedamos campeones. Y muy grato recuerdo de esa vez, creo que se jugaba una final, sí, en el 94, si no mal recuerdo, Brasil, donde quedó campeón Brasil, y nosotros jugábamos esa gran final, y la Facultad de Arquitectura, quienes estudiábamos en esa época, quedamos campeones también. Eso es ¿Alguna travesura del colegio? ¿Alguna travesura no solo del colegio, a ver, sino de la adolescencia, de la juventud? Porque ahí es cuando se les alteran las hormonas. Lo que le digo, nosotros sí, personas que nos gustaba granear, era lo magnífico, donde nos rasgábamos los pantalones a veces dentro de la alambrada, por el susto de que ya venían los dueños de las propiedades, y siempre lo hacíamos por Opar, por Luis Cordero, en una buena flota ya de barrio, que éramos donde había la familia Mogrovejo, la familia Vintimilla, la familia Merchán, la familia Zacoto, donde íbamos a granear. Realmente eso era espectacular. También teníamos nosotros la costumbre de jugar en carros de tabla, porque nosotros armábamos carros de tabla en esa época, lo sabíamos cómo cogerle, hacer los ejes, hacer la dirección, cómo hacerle a que se haga más veloz. En ese caso mi hermano el Juan era un experto para armarse los carros más veloces, y en esa época íbamos al río Tabacay a coger las llantas de serrín que había de la fábrica Huapán en el río Tabacay, porque antes venían los tubos para hacer las fundas de cemento a través de un tubo de cartón, y bajo eso venía recubierto de llantas de serrín, y eso utilizábamos. Luego de eso nos íbamos donde hoy está la Ferretería Continental, había el camal municipal, y nosotros íbamos toda esa flota a cortarles a las reses, porque les amarraban, no había cabos, sino habían solo las situaciones hechas de las propias llantas. Rompíamos eso y volábamos, porque eso nos servía para enllantar a los carritos de tabla. De ahí yo recuerdo una vez, siempre era el mimado de mi hermano William, mi primer hermano, y yo como último de los varones, y siempre era el copiloto de él. En una de esas Azogues no tenía calles asfaltadas, eran calles de lastre, pero siempre habían unas aceras, y cuando bajábamos, y nunca me dio olvidar esa anécdota con mi hermano William y con todos los del barrio, en la calle 4 de noviembre y 3 de noviembre esquina, ahí había la casa de la familia Rodas, sí, de papá de Lucho Rodas, de Oscar Rodas, todo, y era una bonita acera, y un momento de esos veníamos primero con mi hermano William adelante, y venía una señora con una cantarilla de una leche, más resulta que le pisamos, y yo pequeño he salido por la parte íntima de la señora, por la faldita y todas esas cuestiones. Oiga, y fue un susto, la cantarilla de la pobre señora se regó. En esa época nosotros en vacaciones, mi padre siempre tenía la costumbre a los 5 hombres, a los 5 varones, incluso por ahorrarse, ¿no? La parte de la economía era un poco complicado en esa época. El primer día que nosotros terminábamos clases, nos íbamos donde el maestro Calle, que tenía diagonal a Ondas Cañaris, era nuestro barbero, y nos hacíamos cocolos todos los 5 varones cocolos, y ya mi madre nos tejía unos gorritos de lana y todas situaciones. Entonces andábamos así cuando vamos a la casa asustados, porque mi padre manejaba buses a Azogues Cuenca en vacaciones para ganarse unos centavitos más, y una persona muy honrada. Llegamos y escondidos todos en una salita, cuando vemos que la señora golpea la puerta. Les vio que ustedes se entraron. Lo que pasa es que un amigo nuestro, me reservo el nombre, ha dicho, sí, son los Toritos Cantos, vamos, yo le indico en dónde es. Y nos lleva, y la señora se empieza a llorar, y mi madre asustada, ¿qué es lo que pasa? Le comenta a mi madre, dice, no se preocupe, arregla con ella el daño que se causó de su cantarilla, de su leche, todo. Y cuando ya se despide la señora, entra mi madre bramando a querernos coger de los pelos. Total, iban cayendo gorro por gorro, porque solo quedaba así y salíamos. Y más era el miedo a mi padre, porque mi padre es siempre una persona recta, a quien yo le agradezco lo que hoy somos, porque una persona muy honesta, muy transparente. Pero también les daba duro de vez en cuando. Nos daba, pero más nos dolía era las palabras que él nos decía, porque esas palabras eran enérgicas,
pero llenas de valor y llenos de ejemplo. Yo creo que hoy en día hace falta que los hogares sean así a través de sus verdaderos Pero los hombres papás también de han padres. cambiado en ese sentido, o Por sea, eso ya, le ya digo, les, ya les da por miedo eso de le digo, regañarles a los por eso hijos. le digo, hoy en día las leyes amparan mucho a los jóvenes. Usted ve a un muchacho desde la propia escuela, no les pueden incluso ni reprender ni hablarles porque ya están amparadas ante la ley y ya quieren que el profesor sea reemplazado. Antes no, antes, oiga, los profesores eran unos profesores realmente que tenían ese respeto, los estudiantes les respetaban. Hoy creo que existen también buenos profesores, la gran mayoría, pero lamentablemente un poco medio timoratos por las leyes, ¿no es cierto? Entonces no lo hacen eso, pero yo creo que la educación en sí sigue siendo la misma de antes. Con toda honestidad. ¿Por qué lo digo eso? Porque provengo de un hogar de padres que han sido profesores. Mi padre fue director de algunas escuelas, mi madre siempre profesora, y ella se jubiló en la escuela Emilio Abad, a la cual nosotros le debemos mucho. Entonces, eso es prácticamente la vida. ¿Y alguna travesura? Las que usted nos cuenta son zanahorias, pero alguna de pronto chagos, no sé, en la Bueno, juventud. vea, yo le voy a contar. Primero yo le voy a decir una situación. Yo fumaba desde los 6 años. En mi Desde barrio. los 6 años. Desde los 6 años fumaba. Pero el tabaco o... Fumaba tabaco, fumaba yo full sin filtro, que era en esa época. Incluso nos reuníamos algunos y íbamos donde Victorita Saldaña, que ya falleció, una gran vecina que tenía su negocito. Íbamos indicándole de que íbamos a comprar tabacos para el doctor Eduardo Sacoto, que era nuestro vecino. Nos mandaba dando, y sin embargo todos, grandes y pequeños, fumábamos ahí. Y una vez y se iban corriendo de ley a los montes o para que no les vean. Nosotros un llanito ahí, donde ahora hay unas casas ahí del doctor Augusto García, que en paz descanse, de la familia Sacoto. Y era un llano donde nosotros llamábamos nuestro estadio, ahí. Y una vez ya se acabó, ya el doctor Eduardo Sacoto parece que nos cachó las travesuras que hacíamos y ya no nos mandaba a comprar los tabacos, sino él mismo acudía a comprar los tabacos. Y una vez me acuerdo, siempre ahí eran cementeras, y el doctor Eduardo Sacoto mismo había puesto a secar ya, después de deshacer el poroto. Oiga, yo el más enano de esa flota y el más travieso, el más inquieto, me acuerdo, voy y prendo una hojita de poroto y empiezo a fumar, y todos empezamos a fumar. ¿Qué resulta después de un poco tiempo de eso, a los 15 días pegado a las amígdalas? Yo pasé casi 2 años inyectándome Bezetacil 1.200.000 unidades. Sí, consecuencia de esas travesuras que eran. Sí, de ahí éramos personas que nos gustaba. ¿Y hasta ahora fuma? Sí, de vez en cuando. ¿Y sí, alcohol? Sobre todo por 3. Bueno, el alcohol, yo le digo, yo empecé a tomar cuando cursaba yo el 4º curso del Colegio Juan Bautista. Fue mi primera borrachera, como se dice. Sí, me ha gustado. ¿Y cómo fue esa primera borrachera? Bueno, yo recuerdo, había una noche de confraternidad en el Colegio Juan Bautista Vázquez, por las fiestas del Juan Bautista Vázquez, y me acuerdo con Javier Romero, Fabricio García, Pedro Moscoso, Luis Antonio Luzuriaga, Juan Rodríguez, que éramos una buena flota, Jaime Coronel, quien era el guitarrista oficial de nuestro curso. En esa noche nos dedicábamos a tomar, pero yo creo que debe haber sido una media botella, creo. Y ya todos estábamos, claro, pecho amarillo, siempre pecho amarillo, no, el pecho amarillo. Y tomamos, y al siguiente día una resaca de ¿Clases o no? Clases de eso, pero nosotros ya éramos los mimados del Juan Bautista Vázquez, siempre con altura, porque éramos buenos estudiantes. O sea, nosotros hacíamos nuestras travesuras, pero primero estaba el estudio, la responsabilidad, y luego ya un poco la diversión. Todos hoy en día buenos profesionales, buenos padres de familia, con buenos hogares formados, todos, absolutamente todos, con quienes últimamente hace un mes atrás nos reunimos. ¿Y ahí fue su última chumba? Del Colegio Juan Bautista. No crea, yo me tomé unos 2 traguitos. ¿Y la última cuándo fue? Oiga, la última yo recuerdo hace unos 2 años y medio, sí. No es mucho, sí. No me gusta mucho, antes sí tomaba bien. Porque bastante, porque le comento, cuando uno ya es padre, uno entiende lo que es ser hijo, ¿no es cierto? Y yo recuerdo una vez vine tomado del trabajo cuando trabajaba en Guachapala, incluso cuando me vacuné para la gripe, sí, que había,
igual con Edgar Bermeo, que éramos, y con Lucho Patiño, era director de obras Edgar públicas. Bermeo, funcionario de la prefectura. De la prefectura, quien es asesor jurídico de la prefectura, él era asesor jurídico del municipio de Huachapala, quien le habla director de planificación en ese entonces, allá, y nos vacunamos porque siempre teníamos una linda amistad, y me decía, camarada, camarada, vamos a tomarnos un trago. Ahora ya no le voy a decir camarada. No siempre conversamos, no, yo creo que las cuestiones políticas no tienen nada que ver con la amistad, somos grandes amigos, siempre estamos conversando, no tocamos de política, sino más bien de asesoramiento. Él siempre me consulta algunas cosas desde el punto de vista técnico y yo le consulto desde el punto de vista legal a él siempre algunas cuestiones, y tomábamos ahí vacunados, que nos dio realmente una experiencia fatal. Sí, fatal, eso no recomendar a nadie. Parece que mezclamos algunas cuestiones que nos privamos, pero siempre, ya le digo, en el plano de lo que es sano. Entonces, esa vez cuando vine, mi hijo Jacobo me decía, papi, otra vez, eso fue la última vez que tomaba dentro de las instituciones. Sí, porque le dije, bueno, ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? ¿No? Vea usted, mi hijo Jacobo va a tener 21 años ya, el 18 de enero, y realmente es un muchacho ejemplar, un muchacho muy pilas, de buena presencia, buena apariencia, muy estudioso, pero no toma absolutamente, no toma, porque él dice, papi, eso no creo que nos conduce a algo bueno. Y siempre uno se le está dando consejos, ¿no? De que todo llega a su debido momento. Entonces, eso creo que fue uno de los cambios que me hizo dar mi hijo, y creo que ha repercutido porque es un muchacho ejemplar. Y le decía esto porque hay uno de sus compañeros candidatos, que no voy a dar el nombre, decía, el candidato de ley tiene que pegarse al menos uno, porque cuando se va a las comunidades el cariño de la gente es que un hito para el frío o un hito para cuando están en mitad de una fiesta. Bueno, es totalmente diferente, ¿no es cierto? Es totalmente diferente. Yo creo que el cariño de la gente tampoco hay que despreciarlo, no. Yo tomo uno, tomo dos, tomo tres, pero al cuarto ya no paso. Yo siempre me controlo en ese sentido, ¿no? Habrá momentos en que uno tenga que incluso relajarse, porque es un medio para relajarse, la bebida, pero pienso de que no hay que tampoco llegarle al exceso, ¿no es cierto? Yo pienso que cuando ya se llega a ser o estar dentro de una función pública, uno tiene que tener una imagen totalmente diferente. Eso no quiere decir de que sea totalmente... De que cambie. Claro, de que cambie, ¿no? De que cambie o de que se transforme. No, siempre hay que manejarse la cordura y la compostura también. Bien, arquitecto. De ahí empieza usted a ejercer su profesión, ya ha terminado el colegio, la universidad, sí. Se empieza a vincular a instituciones públicas y también ejerce como privado, ¿no? Hasta la vez como contratista privado. Hablando del aspecto privado, ¿cuál es la obra más difícil que le ha tocado hacer? ¿Cuál es el proyecto más difícil y complicado? O sea, que sí le quitaba el sueño. Bueno, creo que para mí no ha habido ninguna complicación, porque cuando Pero debe haber uno. Bueno, sí le voy a decir, cuando uno le toma con responsabilidad las cosas, un poco no tiene por qué asustarse, y mucho más cuando uno se apasiona y cuando uno quiere. Yo amo mi profesión, para eso me he formado. El hecho de trabajar con mucha gente, incluso mucha gente diversa en su comportamiento, en su cultura, en su forma de ser, a uno le va alimentando día a día. Yo me identifico mucho con la gente trabajadora, con la gente de la construcción, a quien debo muchísimo, pero el problema más grande es de que cuando uno hace un contrato privado, partamos de ahí, y cuando uno pone las reglas de cuál es el alcance en base a un contrato, pone las especificaciones técnicas, y cuando uno empieza a trabajar, todo es hermoso. Cuando uno se encuentra un poco ya con tropiezos, es al final de la obra, porque un poco ya el cliente quiere aprovecharse de esa gentileza y de esa bondad del constructor, y empieza que no, que este foquito debe poniendo acá más, que esto, y a veces uno, créase si yo no he tenido problemas, no recuerdo haber tenido problemas, pero sí he salido contento más bien y satisfaciéndole a la gente en todo lo que he podido. Sí, he hecho incluso un poco más de obra de lo que se ha podido. Y en cuanto a la obra pública, vea lo que pasa ahora, y eso a mí me llama la atención, ¿no? Vine hace unos 8 meses terminando una obra en Ibarra, que realmente formamos a través de un consorcio que se llamaba CAURCA, Cárdenas, Urgilés, Cantos, ¿sí?
que conformé con el ingeniero Jorge Cárdenas Azogueño y con el ingeniero Hernán Urgilés Azogueño. Licitamos, ganamos esa obra, en el portal salió en 1.384.000, nosotros ofertamos en $1.002.000 una obra, que incluso la ley es tan grave que nos castigó un poco para el sacar las garantías de fiel cumplimiento, sí, y de buen uso del anticipo, con un 25% más. Y cuando nosotros firmábamos el contrato, el registrador de la propiedad de ese entonces decía, yo dudaba mucho darles a ustedes la obra, porque primero es un costo bajo, ¿sí? Porque la segunda oferta creo que rebasaba el $1.120.000, o sea, había más o menos un $118.000, que es bastante dentro de contratación pública, pero sin embargo dice, a través de Contraloría he hecho analizar los documentos suyos, está correcto, así es de que pido que no me dejen la obra inconclusa. Nos comprometimos ese día nosotros Era un mercado, ¿no? No, el registro de la propiedad, el edificio del registro de propiedad dentro del área patrimonial de Ibarra, que es hermoso. De antemano, Ibarra es una linda ciudad, es bonita su trama urbana, su arquitectura y también su gente. Empezamos a construir y nosotros teníamos un plazo de 270 días. Realmente nos tocó algo muy sui generis, queríamos trabajar casi 17, 18 horas en el día, porque ese era nuestro mecanismo, nuestra propuesta. Sin embargo, estuvimos en el 2021, por la época del confinamiento. No 2020. No, 2021 nosotros. En el 2021 todavía se manejaba los toques de queda. Los toques, sí, y era los fines de semana, se acuerda que no se podía, y en las noches no nos permitía el COE de Ibarra, COE cantonal, trabajar en las noches. Entonces nosotros trabajábamos de 7 de la mañana máximo a 6 de la tarde, ¿sí? Y en la noche ya nos confinábamos, estábamos ahí porque había toque de queda, igual los fines de semana. Sin embargo, nosotros esa obra lo sacamos en 240 días, una obra de calidad. Lo entregamos a entera satisfacción, ¿sí? Tenemos ya el acta de entrega-recepción definitiva de esa obra. Estamos ya con un examen de Contraloría, que entiendo estos días lo van a hacer ya el borrador, el informe del borrador, de lo que hicimos la última inspección, último recorrido con Contraloría de Imbabura. Hace unos 2 meses realmente fuimos sujetos, de felicitación, porque una obra impecable. Pero a un inicio nos decían, los cuencanos no van a cumplir. Siempre nos tienen por ese cantadito medio de Cuenca. Y cuando fuimos nosotros diciéndoles que no, que somos de Azogues, cuando terminamos esa obra, mucha gente decía realmente de sacarse el sombrero de los azogueños. Qué buena mano de obra, qué responsabilidad, porque nosotros ahí nos poníamos las botas, nos poníamos el casco, nos poníamos los guantes, los chalecos, para meter mano. No éramos los únicos jefes, sino más bien éramos unos obreros más para poderle sacar, porque eso es lo que le alimenta al trabajador, lo que le da ánimos al trabajador, vele también paralelamente al profesional, al dueño de la constructora, también sumándose a ese trabajo. ¿Y cómo eso fue uno de los ejemplos. ¿Y a qué me voy, mi estimado Álvaro? Lo que le decía, algo sugéneres, ¿no? Nosotros hicimos casi unos $60.000 más de obra para concluir la obra, para terminar la obra, pero lamentablemente, porque ya llegábamos a los montos contractuales, tanto del contrato original, complementarios, costo más porcentaje, que más rubros adicionales, no había dinero para pagarnos. Hemos hecho algunos oficios y ¿sabe cuál es la respuesta de Contraloría? Gracias. Se le digo, sí, gracias, ¿no? Cuando uno contribuye al Estado. Pero si uno estuviera debiéndole al Estado, el Estado este rato ya le está a usted enjuiciando y está incluso con juicio de cautivas. Yo creo que eso no es justo, ¿no? Mientras los recursos estén bien encaminados, estén plenamente justificados y una obra esté operativa, cueste lo que cueste, tiene que pagarse. ¿Y cómo es la vida del contratista arquitecto? Porque, a ver, estamos escuchando, por ejemplo, esta obra de $1 millón y pico y uno se le viene a la casa, hay que ser contratistas para tener recursos. ¿Cómo es, cómo es esto de aquí? A ver, es decir, ¿cuánto de ganancia hay, por ejemplo? Vea, no es tan cierto eso. La vida del contratista es muy penosa hoy en día. Hoy en día se trabaja para el Estado. Porque a usted, primero, nosotros entramos con unas reglas del juego donde nos iban a pagar el IVA, ¿sí? De ese 100% del IVA nos retenían el 30% y el 70% nos daban y se iba justificando. Sin embargo, en el mes de junio del año 2021 existe una resolución a través del SRE donde el IVA para el gobierno compensar y tranquilizarles a los gobiernos seccionales y a todas las entidades dependiendo del Estado, les dice no hay ningún problema, ustedes retienen el 100% del IVA.
¿no es cierto? Al final, nosotros terminamos comprando todo con IVA. Y la entidad ya no nos paga el IVA, nos retiene el 100% del IVA. Hoy en día nosotros estamos, sí, haciendo todos los trámites, ya vamos casi al año ante el SRI, para que nos devuelva ese IVA, que está plenamente justificado, y no lo hacen. Vea usted, no lo hacen. Entonces, es penoso. O sea, no es todo color de rosa. Pero si hablamos en porcentajes, a ver, porque el contratista tiene que ver, por ejemplo, la mano de obra, maquinaria. Sí, yo lo que le digo, realmente bien administrado, y eso es una de las características de Jacobo, bien administrado, uno sí llega a tener una utilidad del 10 al 12%. Bien administrado. ¿Por qué? Porque el resto que se va, por decir, nosotros trabajábamos en este proyecto, nosotros trabajamos con 18% de indirectos. Ese 6% o 8%, ¿en qué viene? Es en trámite o en pago de pólizas, porque eso no le contempla un rubro específico, sino eso tiene que salir justo de esos indirectos. Aparte de eso, pago del seguro, pago de equipos, de EPPs, que son los equipos de seguridad personal, imprevistos que se dan, sí, en el sentido de que a veces hay rubros que uno tiene que perder y cubrir con esa situación. Entonces, toda esa situación se va dentro de unos 6 a un 8%. El resto es utilidad. Pero para tener usted esa utilidad de un 10 a un 12%, realmente hay que saber administrar y saber negociar bien cada uno de los rubros. Vea, a nosotros nos tocó, en esta obra concreta, teníamos un rubro fuerte casi de $500,000 de acero a 36. Sin embargo, ese acero subió. ¿Qué es lo que hicimos nosotros, entre los miembros del consorcio Caurca? Todo el anticipo, en un 80% de anticipo, compramos el acero a 36, a sabiendas de que no se iba a utilizar inmediatamente, sino se iba utilizando paulatinamente. Pero nosotros con eso congelamos el precio del acero a 36, que era el rubro más fuerte, y luego de eso, una vez congelado el acero, fue subiendo, subió una barbaridad. Pero eso es saber negociar y eso es saber cuidar, ¿no es cierto? Porque a veces también he visto contratistas que no lo manejan bien la parte administrativa y la parte de negociaciones, y a veces sus anticipos más bien utilizan en otro tipo de cuestiones, y ahí es que cuando empiezan a irse para atrás. Nosotros hemos sido una de las personas, y siempre con este equipo que formamos parte y lo seguimos formando, de que primero todo invertido en la obra, y al final, así nos quede un centavo, ese centavo dividido para los tres, porque somos 3 miembros, pero con la satisfacción de pagar todo a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores, todo lo que manda la ley, y después nuestras utilidades. Realmente es una buena experiencia. Eso lo hemos hecho en algunas obras, y yo lo practico en la obra privada. ¿Con cuántos también contratos al año más o menos estamos hablando? ¿O con uno es para vivir bien? Bueno, hoy en día yo le digo, mi querido Álvaro, es penoso la contratación pública. Y concretamente en Azogues, vea usted, no ha salido contratación pública en los últimos años de gran envergadura. Y si es que han salido menor cuantía, donde... La última fue el mercado. La última licitación fue el mercado, que eso también ya quiero tocarle un poco el tema, porque parece que ahí están confundiéndose muchas cosas en contra ya de Jacobo Cantos. Sin embargo, de eso, la contratación pública es un poco medio dirigido en los famosos pliegos, en los famosos TDRs, porque empiezan a pedir cuestiones que no vienen al caso como experiencias, o que solo tiene una persona, y que tiene solo una persona, ¿no es cierto? Pero sin embargo sí existen todavía a nivel de país instituciones que se manejan de una forma transparente, y es donde nosotros estamos ya ofertando y donde hemos ganado y donde seguimos ofertando. Vea usted, le comento, mientras estábamos en Ibarra, nosotros ofertamos, y ahí está en el portal, les invito al portal de Daule, sí, del GAD municipal de Daule. Ofertamos una obra, creo que fue de $4 millones para un mercado de Daule, y este mismo equipo, el consorcio Caurca, ofertamos, sí, y quedamos primeros. Ganamos económicamente eso. Sin embargo, nos sacan por 2 rubros, supuestamente que no cumplíamos en esos 2 rubros, y dan a una oferta la más cara. Yo recuerdo que nosotros ofertamos, creo que salió en 4 millones y algo, nosotros ofertamos en $3.400.000-500.000, y terminan dando a una oferta casi de $4 millones. Vea usted cómo se maneja la contratación pública. Por eso es de que ahora, sí, lo que yo siempre he dicho, un poco permítame Álvaro tocar esto, de que la contratación pública en nuestra administración, que lo vamos a asumir, va a ser tan clara y tan transparente que van a poder participar todos. Primero, gente de Azogues, ¿no es cierto?
para que todos vayan adquiriendo esa experiencia, pero con honestidad y con transparencia, que tengan que ganarse exclusivamente el porcentaje que corresponde, nada de por medio, porque aquí Jacobo Cantos sabe cuánto cuesta un metro cúbico de arena, sabe cuánto cuesta una libra de clavos, sabe cuánto cuesta el kilo de cemento, sabe cuánto cuesta todo, ¿no es cierto? Porque soy un planificador y un constructor, y así van a tener que manejarse esta contratación. Para analizar precisamente esto, arquitecto, sus propuestas ya en esta segunda parte de la entrevista, primero, una parte final en este tema de la contratación. ¿Hay algún contratista que le llamó a Jacobo Cantos y le dijo, dame inflando un poquito este rubro de aquí y ahí mitad luego? Jamás de los jamases. ¿Nunca le han propuesto? No, vea, yo creo que ese es uno de las virtudes que tengo. Y o también la virtud de saber decir no en caso de que le propongan. Vea, y eso tal vez me ha sesgado a mí un poco el ámbito a nivel profesional, porque he sido una de las personas tan rectas. Yo he tenido la oportunidad dentro de la función pública de ser fiscalizador de obras y dentro de mi vida privada también fiscalizador de obras. Jamás de los jamases se ha pedido, le han propuesto a uno absolutamente nada. ¿Sí? Porque creo que el momento en que uno esté direccionando eso, esté aceptando, no solo es corrupto quien lo propone, sino también quien lo acepta. Quien recibe, ¿cierto? Exactamente. Entonces yo creo que esa es una de mis grandes virtudes, pero eso es ya de familia. Yo creo que la familia Cantos Ormaza, sí, a la cual me debo, siempre nos hemos caracterizado por esa honestidad. Y le comento a usted algo para que vea de dónde viene eso. Mi padre Jorge Cantos Vicuña, un profesor, un director, un docente, un criador de canarios, porque también se buscaba esos mecanismos, y un chofer profesional. En esa época, yo recuerdo de niño, los buses Azogues Cuenca, que eran los famosos Singapir con los grandes amarillos, pasaban 3, 4 carros sin moverse en nuestro barrio y todo el mundo pensábamos que nosotros éramos los millonarios. Pero era por la confianza que le tenían los dueños de esos buses, que recuerdo yo, Miguelito Saldaño, Don Castillo y Chonito, se me va... Mosito Palomeque, un señor Parrita de Hernán Parra, había otro también, un señor Parra de San Francisco. Todos ellos preferían, prefiero tenerle al carro parado ahí, que sé que Jorge Cantos, el momento en que coge el carro, me da recuperando y me da ganando todo, porque mi padre era de las personas, en ese entonces permitían irse incluso bus lleno, bus parado, y mi padre todo eso les reportaba. Y la gratitud de ellos era darle trabajo y a veces su propinita. Sí, entonces esa honestidad viene ya desde ahí. Y siempre mi padre nos inculcó, igual mi madre, hijos jamás se ensucien en dinero ajeno. Jamás de los jamás. Porque el momento en que vos te manchaste el buen nombre tuyo, no solo es tuyo, es de tu familia. Y eso siempre nos ha inculcado. Por eso creo que los Cantos Ormaza, como nos conocen aquí, los Toritos Cantos, somos personas realmente honorables y somos personas de buen corazón. Familia de Jorge Andrade Cantos también por ahí, por Cantos. Claro, de nuestro exalcalde Negrito Andrade, a quien le tenemos mucha gratitud, mucha satisfacción. Incluso fue mi profesor en el colegio Juan Bautista. Pero familia. Vázquez. Sí, todos, lo dije yo, toda la familia Cantos es una sola línea, así como la familia Ormaza es una sola línea. Aquí no es que los Cantos de allá son unos y los Cantos de acá son otros, que los Ormazas de allá son unos y los Ormazas de acá. No, la familia Cantos es una sola línea, la familia Ormaza es una sola línea. Aquí somos todos Cantos y por Ormaza. Bien, arquitecto. Y ahora sí para hablar de la política. Sí, yo quería algo, mi estimado Álvaro, de lo que me tocaba a usted del mercado, ¿no es cierto? Yo creo que ahí... Sí, para pasar precisamente a esto. Jacobo Cantos de cierta manera sale a la palestra pública local cuando empieza la polémica por el nuevo mercado, cuando, va la nueva administración y empieza a negarse a usar el mercado, a decir que no estaba terminado, que no es funcional, de que en ese espacio debe servir cualquier otra institución, cualquier otro uso, menos mercado, porque es de 3 pisos y que la gente no se va a acostumbrar. Bueno, un montón de argumentos hasta que vino la creciente del río Burgay y se llevó la plataforma del mercado Sucre. Y ahí Jacobo Cantos sale a la palestra pública cuando indica
el mercado es funcional. Yo fui el fiscalizador y el mercado es funcional. A ver, ¿qué relación primero tuvo Jacobo Cantos en la contratación de esta obra? Porque también se indica, no, si Jacobo Cantos era el contratista mimado de Virgilio Saquicela. Bueno, vamos aclarándole unas cosas con algunos términos que usted dice. Yo nunca he sido fiscalizador en esa obra. En esa obra fiscalizaron Codurban, que es un equipo de gente azogueña, que concretamente es Eduardo Pauta, un azogueño, Jaime Pauta, quien era el director de fiscalización, lamentablemente falleció hace unos meses, Jaimito, a quien yo le tengo un aprecio y una consideración. Ellos fueron los fiscalizadores porque ellos fueron los autores intelectuales del proyecto, y la ley lo da, que quien es el diseñador, quien es el consultor, tiene la prioridad de ser los fiscalizadores. Entonces vayamos aclarando de que Jacobo Cantos jamás fue fiscalizador de esa obra. ¿Cómo nace esto o esta situación? Usted fue superintendente de obra, sí. Ya. Entonces vamos viendo. Cuando en Azogues se hace la llegada de la planta de asfalto en Azogues, ustedes recordarán, 2014, 2015. Sí, se hace un gran evento de eso, y la familia Pauta, a través de Eduardo Pauta, presenta un anteproyecto de un mercado para Azogues, ¿no es cierto? Presenta un anteproyecto, y eso lo dice la prensa. Si podemos recabar, no estoy mintiendo, eso lo dice la prensa. Y eso se recaba en las primeras páginas de los diarios o de los semanarios de esto. Veo esa situación y dice, va a haber un mercado en Azogues. Créase así, yo he pasado casi mi gran parte trabajando en Cuenca dentro de mi libre ejercicio, trabajando como residente, como superintendente de grandes obras. Ahí está el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, el PRAC de Cuenca, sí, el Postal de Artesanías, algunas obras particulares allá he trabajado. Entonces decía, yo ya tengo una experiencia, porque en eso yo sumaba casi unos 14 millones de experiencia que se tiene. Y empecé a hacer algunos contactos con gente aquí, profesionales, para sumar eso. Créase así, recibí solo negativas de gente, nadie confió en Jacobo Cantos. Porque decían, no, ese proceso ya de estar dirigido. O más bien nadie creía en la administración. Claro, ya de estar dirigido. Dije, no, ofertemos, esta es la gran oportunidad de que gente de Azogues construya. No se dio esa oportunidad. Me vi abocado a llamarle a mi jefe, que era en ese entonces el ingeniero Pablo Larriba, el ingeniero Pedro Flores, que tenían una experiencia también en grandes obras de ellos. Entonces me dijeron, vea Jacobo, arme, tiene luz verde. Se armó ese proceso. Le autorizaron a usar los nombres y todos los datos. No, ellos son los dueños, ellos son los consorciados. Jacobo Cantos nunca fue consorciado ahí. Sí, y hay una faceta que la gente no sabe ahí. Se presenta la oferta, en ese entonces salió en 4.400.000, casi 4,5 millones la oferta. Se presenta y el consorcio San Francisco, que era en ese entonces, quien era el procurador común, el ingeniero Pablo Larriba, presenta por $3.800.000. Se viene a la apertura, vine yo a la apertura. ¿Cuál sorpresa? Había algunos técnicos de Azogues, de Quito, de Guayaquil, de Loja, presentando aquí. Creo que fueron unas 5 o 6 ofertas. Y quedamos primeros dentro de eso. Sin embargo, dentro de eso hay algo que no sabe. Un concejal que hoy está candidato a la alcaldía, concretamente Javier Serrano, que era concejal, y el gran opositor a la administración de Virgilio Saquicela, porque todo lo que hacía Virgilio Saquicela era malo para él. Sí, y todo, y ahora son amigos y coidiarios apoyándose mutuamente para la campaña. Presenta un documento a CERCOP indicando de que ese proceso no cumple las expectativas y que está como que sesgando la participación masiva de profesionales, porque se hablaba que la experiencia tiene que ser en mercados, ¿no es cierto? CERCOP coge y da de baja ese proceso. Abren un poco más el abanico, entre comillas, abren un poco más el abanico, pero sucede de que se da eso en el 2017, creo que fue, o 2016, creo que fue diciembre. Se lanza en un 2016 o 2017 al siguiente año. Obviamente que con el mismo presupuesto, el mismo monto y toda esa cuestión, sino abre un poco más las experiencias. Sin embargo, de eso presentan, pero ya los oferentes
teníamos que cambiar la mano de obra que da la ley, porque tiene que ser actualizada la mano de obra actualizada. Y de 5 ofertas, si no mal recuerdo, se suma una más. Son 6 ofertas. El Consorcio Virgen de la Nube, ¿y por qué aquí hay que decirlo claro? ¿Por qué se presentó como Consorcio Virgen, San Francisco al inicio y después Virgen de la Nube? Es obvio porque ellos, como son contratistas grandes, tienen sus registros, y para no confundirse dentro de sus papeles, dentro de sus propuestas que le van manejando técnicamente, deciden cambiarse el nombre. Y yo pido que como azogueño le pongan Virgen de la Nube. Jacobo, no hay ningún problema. Y presentamos en $4.124.000. Entonces ya hubo casi $300.000 más de la primera oferta a la segunda que se presentó, al segundo proceso. Todo estaba correcto. Dentro de esas 6 o 7 ofertas nuevamente quedamos en primer lugar y cumpliendo todo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el municipio o la comisión? Adjudicar, ¿no es cierto? Adjudicar. Entonces, lo que quiero hacerle notar a la gente es de que el legislador o el concejal, por su denuncia, que supuestamente para abrir el abanico, hizo que esa obra de entrada cueste $300.000 más. Hasta el día de hoy no sé qué harían los entes de control, qué le dirán. Javier Serrano nunca ha manifestado eso. Eso es fiscalizar. Por mi capricho, por hacer las cosas, o ponerme en una administración, hacer de que caiga un proceso, se vuelva a lanzar un proceso, y por cuestiones de mano de obra, de tiempos y todas cuestiones, una nueva oferta, o la que ganó, por ley, tiene que subir $300.000, y el resto de ofertas que seguían, también subieron todos sus presupuestos, porque ahí está el registro, casi todas las mismas ofertas que presentaron la primera vez, presentaron la segunda vez. Eso es lo que sucedió. Y Jacobo Cantos llega a ser superintendente de esa obra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gano el 40% de experiencia. Y esa experiencia a mí me ha servido para presentar en otros procesos de licitación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Jacobo Cantos no ha sido el contratista de esa obra. He sido uno más del equipo técnico. ¿Cuántos? Como hay un residente de obra, que fue el ingeniero Jorge Cárdenas, un residente de obra, como fue el arquitecto Fabián Merchán, residente de obra. ¿Quién más? Como fue asesor eléctrico el ingeniero Justiniano Carpio, el asesor estructural Jorge Terán. Todos formamos un equipo técnico. No es que yo sea el contratista, sino esta es la mala fe de algunas personas que quieren desacreditar el buen nombre de Jacobo. ¿Cuántos contratos tuvo Jacobo Cantos en la administración de Virgilio Saquicela? Ni uno. Yo no he tenido un solo contrato y ahí está. Yo no he tenido un solo contrato. En mi vida he tenido un contrato en el Consejo Provincial en el año 2010, creo, en la época del Santiago Correa, que fue el construir un escenario en Huapán, ¿sí? De Pampa Crespo. He tenido uno con el Midubi, ¿sí? Tengo unas 3 casas de Manuel Espejo. He tenido algunos contratos, unos 3 o 4 en Huachapala de menores cuantías, ¿sí? Y el que acabo de tener yo en Ibarra. Eso es mi contratación pública. Lo que he hecho es contratación privada, y lo que he hecho es ganar mi experiencia como contratista siendo superintendente y residente de obras, como vuelvo y repito, Cuerpo de Bomberos, que fue casi $3 millones, el PRAC casi que fue $8 millones, el mercado de azos que casi fue $6.125.000 liquidado, y hoy en día lo que es la situación. Pero en estas funciones de superintendente y de intendente o de residente de obra, ¿no participó en ninguna otra más en Azogues? No, absolutamente nada. ¿El sector público ninguno? No, ahí están, señores, ahí están las. Vea, incluso, yo debo decirles a la ciudadanía, y pueden ver, yo ingresé como superintendente de obra, ¿sí? En el mercado de Azogues, ganando una remuneración de $1.600, ¿sí? Y ahí están los registros del pago del IES, pueden ver, ¿sí? Como también era residente de obra en el Cuerpo de Bomberos y era residente en el PRAC, donde están mis remuneraciones que he percibido, ¿no es cierto? Sí, y luego el Consorcio Virgen de la Nube dice no, vamos a pagar a todo el personal, porque a todos nos sacan, hablemos así, de roles de pago, para no pagar el seguro, y les vamos a pagar servicios profesionales. O sea, nosotros presentábamos nuestra factura y cobramos. Ahí están las cosas claras. Entonces yo percibí una remuneración. No es que me he beneficiado yo de la contratación, no es que me he beneficiado yo de utilidades y absolutamente nada. Yo creo que la gente tiene que ser muy clara. Incluso, vale decir aquí,
En ese entonces, quienes eran de la oposición de Virgilio Saquicela era el abogado Giovanni Naula, doctor Juan Diego Sigüenza, creo que era el concejal Crespo también, creo que era. No, Gabriel Crespo era vicealcalde. Pero bueno, eran de la oposición también en esa época, y Javier Serrano. Y ponían siempre que el mercado. Ellos llegaron a visitar al mercado casi al año de construcción. Y yo mismo les hice pasear, incluso les dije, se han tardado en venir a la obra. Porque ustedes debían estar como fiscalizadores, que dicen ser, desde el inicio. ¿Qué es lo que hizo Juan Diego Sigüenza? Lo único. Pidió el registro a ver si es que el personal ha cursado los exámenes médicos para ingresar. Como todo se tiene, es una constructora grande, la de la Riva y la de Flores, todo se le presentó. Hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. Tengo entendido de que esa obra ya ha pasado Contraloría, exámenes, todo. Ahí está. Ahora, aquí también hay que aclarar una situación muy clara. En el transcurso del proceso, yo también trabajaba, que no tenía dependencia pública, como es así, sino es privada, como perito judicial. Y dentro de eso, de perito judicial, hice 2 pericias para el doctor Rommel Sarmiento, en ese entonces abogado en libre ejercicio profesional. Y el mismo doctor Rommel Sarmiento me expresó de esta manera: mi estimado arquitecto, la mejor obra que puede haber para Azogues es ese mercado, y no lo que está acá, esa chanchera, con esos términos que tenemos en el mercado Sucre. Y qué lindo que usted esté al frente como superintendente de obra. Por 2 ocasiones me felicitó. ¿Cuál sorpresa? Cuando se da el proceso ya de campaña de ese entonces, el primero en desacreditar... El primer opositor al mercado. Al mercado, el candidato de ese entonces, Rommel Sarmiento. Entonces yo me pregunto, ¿por qué las personas actúan de esa manera, no? Y yo le invito al doctor Rommel Sarmiento algún momento a sentarnos a conversar, con quien siempre hemos conversado, pero de este tema, y viéndonos a los ojos, frente a frente, que me diga si es mentira lo que yo estoy indicándole aquí. El otro día que me voy al mercado, que por cierto estábamos recogiendo firmas con Jaco Pérez, por el movimiento Somos Agua, al cual uno se pertenece, oiga, nos vino, creo que ni en la ciudad ha de haber tanto policía, nos cayeron creo que 5 o 6 policías, personal del CNE, a desalojarnos, indicando de que estamos haciendo proselitismo. Y sin embargo, qué pena, Dios mío, de que solo en Azogues la obra pública se deteriore de esa manera. Paredes rotas, destrozadas, ascensores sin funcionar. Créase así, ascensores Mitsubishi. No quiero mandarme una cuña por la marca, pero creo que la gente que está en la construcción sabe que los mejores ascensores son los Mitsubishi. Y sin embargo, deteriorados. O sea, eso ya es una mala fe, ¿no es cierto? Entonces, cuando entremos a la administración pública, obviamente que vamos a analizar todo ese tipo de situaciones, porque los recursos de los ciudadanos no pueden estar orientados de esa manera, porque creo que somos la única ciudad en el país que la obra pública se deteriora por celo político. Arquitecto, ya en estos últimos minutos hablemos un poquito de política y de sus propuestas. Usted se mandó un camisetazo en plenas primarias. No, un camisetazo, ¿de qué habla? No, yo siempre... Pues si estaba con la 104 y después asoma con la 102. No, mi estimado Álvaro. ¿O fue muy pronto presentarse conmigo? Vea, mi estimado Álvaro. No, yo no creo que yo nunca me arrepiento de las cuestiones. Al menos las personas que hablamos con la verdad, que actuamos en base a nuestros principios, en base a nuestra conciencia, nunca tenemos que desvirtuar las cosas. Y sobre todo, usted me está viendo este semblante este rato, cuando la persona está mintiendo, se colorea, se sonroja, ¿no es cierto? Usted me está viendo a mí este semblante y nos estamos viendo vis a vis. Siempre lo mantengo ese temple, porque soy una persona que siempre digo la verdad. Lo dije una vez y lo voy a volver a repetir, y espero que sea la última vez, y quien tiene que dar la respuesta correcta a lo que yo estoy diciendo o aumentarle es el doctor Quinteros, a quien yo respeto de toda manera. Cuando se dio este acuerdo, él le llamó. Sí, vea, cuando se dio este acuerdo, yo creo que nos vimos mutuamente, ¿sí? Firmamos un acuerdo de participación, donde Jacobo Cantos era el candidato a la alcaldía y donde él era ya el candidato a la concejalía urbana. Pero dentro de esas cláusulas se dejaba la oportunidad de ampliar el abanico de participación.
¿no es cierto? O sea, Para conformar alianzas. Sumar, eso de. Cuando Unidad Popular conversamos de esto, Unidad Popular decía, bueno, en fin de cuentas, Jacobo, Somos Agua y Mío están conformados ya, nosotros entramos ahí, pero dennos la concejalía urbana. Cuando conversé con el doctor Quinteros, le propuse eso y el doctor me dijo que no, que él era el candidato inamovible. Le dije, bueno, ¿en dónde está para ampliar nuestra participación? Que pongan desde el segundo. Bueno, yo le dije, vea doctor, no hay ningún problema. Démosle la alcaldía UP y usted vaya de candidato a concejal urbano. No hay ningún problema. O sea, usted renunció a su candidatura. Lógico, así siempre lo he hecho. Sí, yo no me aferro a eso. Sí, tampoco quiso. Entonces, ¿de qué acuerdo podemos estar hablando? ¿Y no se sintió mal cuando después sí firmó un acuerdo con Democracia así y ningún cuadro de Mío está figurando Pero ahí? Bueno, entonces se ve que más bien ha estado queriendo aprovecharse de Jacobo Cantos o de la imagen de Jacobo Cantos o de Jaco Pérez, no sé, pues no, porque el Vele allá tiene toda su libertad. Yo le deseo de todo corazón lo mejor, como persona, como ser humano, como familia, en la parte política le deseo lo mejor. Pero esa es la democracia, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera con esto dejarle claro a usted, mi estimado Álvaro, y a la ciudadanía, y a quienes escriben algunas cosas en las redes sociales, de que Jacobo Cantos traicionó a mí o no. Primero tienen que enterarse bien de las cosas. Y lo vuelvo a decir por segunda ocasión a usted, mi estimado Álvaro. Invítele al doctor Quinteros y hágale la misma pregunta. Y vea si es que le contesta en los mismos términos que yo le contesto, ¿no es cierto? Jacobo Cantos jamás de los jamases ha presionado o se ha obsesionado con una candidatura a la alcaldía. Y creo que he sido tan transparente y tan claro que he dejado a veces de eso. Y algún momento también hemos de conversar con Javier Serrano, viéndonos a los ojos también, que ahí también hay una faceta con Javier Serrano. También le propuso. Y eso también lo dejo, ¿no es ¿Con cierto? cuántos habló? Lo dejo. No. Javier Serrano vino a hablar conmigo. Sí. Que es el primer candidato a concejal. No. Ya hemos de conversar eso, mi querido Álvaro. Eso le dejo para una segunda faceta y le dejo como inquietud. Y más bien, ¿sabe qué? Pregúntele a Javier Serrano. Sí. Y después conversamos. Sí, ese es mi estimado Álvaro, esa premisa, porque vea cómo queda usted. Queda con la pica, ¿no es cierto? Y vamos a ver. ¿Qué obra grande tiene Jacobo Cantos para Azogues? Bueno, yo tengo en mente muchas. Primero, mi estimado Álvaro, yo veía el otro día y vale la oportunidad con el mayor de los respetos a usted, porque siempre es bueno aclararle. Veía una entrevista que lo hacía usted a Carlos Romero, mi candidato a la concejalía urbana, por quien creo que es un hombre muy valioso y que va a dar mucho para Azogues, para el progreso de Azogues. Y se hablaba de que Jacobo Cantos no va a ser un plan de desarrollo, un plan de ordenamiento. Pero usted decía que el mismo va a funcionar, usted dijo. No, vea, mi estimado Álvaro, yo le decía en unas situaciones que en Azogues no puede despilfarrarse los dineros para que cada alcalde, cada administrador venga y ponga su marca, ¿no es cierto? Yo lo que le dije que es importante, como herramienta de planificación, tener un plan de ordenamiento. Tener un plan con visión de un futuro, horizonte de un 2050. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Recabar todos esos planes, desde la época de Víctor Hugo Molina, pero de la época, mi estimado Álvaro, de la época de Virgilio Saquicela, la de Eugenio Morocho, y la actual, que imagínense, todavía no entra en vigencia. Sé que está mandado a publicar en registro oficial. Sé que desde el 16 desde hoy es 16, ¿no? Desde hoy ya las dependencias municipales ya no van a atender porque van a articularse algunas cuestiones. Imagínense, 15 días, por eso que este país y esta ciudad es como está, por estos funcionarios y por estas administraciones. Entonces, no es dable eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Recabar todo eso. Y en los 6 primeros meses, con gente de Azogues, sacar ese verdadero plan. Porque primero la ley permite de que cuando entre un nuevo administrador tiene que actualizar ese plan. Imagínense lo que es desperdiciar los dineros. Pero o sea, estamos hablando de que va a ser uno nuevo. El que está ahorita ya no vale. Vea, no es uno nuevo, sino articular todos esos. Y eso es lo que le decía. ¿No es cierto? Sacar uno con un horizonte del 2050. E incluso, vea usted, ¿qué tan grado de responsabilidad es nuestra candidatura? Que lo queremos proyectar para el 2050 con candados a ese plan, porque no es dable que después venga otra persona, porque tienen ese concepto malo, ¿no es cierto?, de coger y descartar todo lo que hizo la administración, sí, por celo político, y proponemos algo nuevo. Nosotros queremos dejar como planificadores uno hasta el 2050, que cuando vengan
las próximas autoridades, los próximos candidatos, ya no estén ofertando cosas demagógicas que están, ¿no es cierto? Sino solo vengan a decir, venimos a cumplir. Y que incluso para ustedes como periodistas, es decir, oiga, vea, a usted le toca desde la página 10 o 100 del plan de desarrollo y el plan de uso, hasta cuál va a ser, cómo van a ser los proyectos que están prioridad ahí, cómo va a financiar. Eso es lo primordial para usted. Lo primordial es eso. Dentro de ese plan, obviamente que van a venir diferentes ramas, que es a través de la planificación, de la obra pública, de la movilidad, de la seguridad, de la parte social, de la parte de vivienda, donde se van a ir derivando muchos proyectos que en los próximos días, mi estimado Álvaro, vamos a irle dando cada uno cuáles son los lineamientos que tenemos, ¿no es cierto? Y yo, permítame hacerle una reflexión muy clara para usted. Pienso que la ciudad tiene que tener mucha responsabilidad en saber elegirse este 5 de febrero del 2023 por dónde quiere estar su visión hacia un desarrollo de Azogues. Porque si en un quirófano está un paciente, están muchos médicos asesores para la intervención, pero ¿quién toma la decisión ahí? O quién va a operar, quién va a abrir, quién va a tomar las decisiones es un abogado. Le pongo un ejemplo, ¿cierto? Por más asesores que tenga, los mejores médicos, le pueden decir, vea, por decir, Juan, ve, tienes que operar así, tienes que abrir, pero si él no tiene conocimiento de eso, por más asesores que tenga, ¿cómo va a tomar la decisión? Entonces, pero si es que está un buen cirujano de cabeza y tiene los mejores asistentes de todas las ramas, ¿no es cierto?, para esa intervención, esa operación va a ser todo un éxito. Así debe ser la municipalidad. ¿Qué sacamos nosotros teniendo un administrador que no conoce y teniendo asesores que sí conoce? Los asesores le pueden decir muchas cosas, pero quien toma la decisión es la cabeza, ¿no es cierto?, el alcalde, el administrador. Y si no se deja asesorarse o no toma las mejores decisiones, no es lo correcto. Y eso es lo que ha pasado en Azogues. Pero ya tuvimos un planificador. Aquí vamos a tener que Jacobo Cantos va a estar cobijado de las mejores personas, hombres y mujeres y varones valiosos de Azogues, que van a formar parte de esas direcciones, de esos departamentos, para juntos tomar las mejores decisiones para Azogues. Pero ya tuvimos, arquitecto, precisamente un colega suyo, el arquitecto Eugenio Morocho, que buen amigo de esta casa también, pero que la ciudadanía poco habla de él. O sea, la planificación quedó ahí. Bueno, yo tengo que decirle que Eugenio hizo muchas obras. Vea usted Uchupucú, la calle Vintimilla, áreas verdes, se manejó. Fue catalogado como una ciudad limpia del país, ¿no es cierto? Teníamos obras de caracterización del ingreso por ambos lados, por norte y sur de Azogues, que hoy están descuidados. O sea, Eugenio se hizo también, como lo hizo Víctor Hugo Molina, como lo hizo Virgilio Saquicela, como lo hizo Marco Vicuña, como lo hizo César Izquierdo, como lo hizo Jorge Andrade Cantos, ¿sí? Como lo hicieron todos los alcaldes, ¿sí? Todos han hecho eso. Lo que pasa que en la última administración o en las últimas administraciones un poco medio se ha tratado de opacar, ¿sí?, por la visión política que tienen de las anteriores administraciones. Entonces, uno de los defectos que puedo decirle yo de Eugenio fue que se rodeó de gente que a lo mejor no le dejó que él tome las decisiones. No le sumó, dice usted. ¿No es cierto? Y gente que no era de Azogues. Había gente y que no era de Azogues, ¿no es cierto? Hablemos la directora financiera, no era de Azogues, un director de planificación que tiene sus raíces de Azogues, pero nunca reconoció que era de Azogues, ¿sí? Entonces, ese tipo de gente no deja trabajar bien a una administración. Eso para mí creo que fue el único defecto de Eugenio, pero Eugenio como un alcalde, como un planificador, como todo el resto, lo ha sido. Bueno, ¿no es cierto? E incluso, vea usted, nuestra gran propuesta es formar un consejo consultivo de exalcaldes, porque creo que todos son valiosos, ¿no es cierto? Todos tienen sus vivencias, todos pueden aportar en esta nueva administración de Jacobo Cantos y de la ciudadanía en general para proyectarnos a ese Azogues del 2050. ¿Sí? Así es de que más bien invito a todos a sumarse a este cambio, pero el cambio está en vuestras manos, ¿no es cierto?, este 5 de febrero. Arquitecto, para ir finalizando ahora sí,
Y usted tiene que recorrer todo el cantón, parroquias, comunidades, barrios, la ciudad. ¿Dónde está ubicada la comunidad de Mirapamba? Bueno, Mirapamba está en Huapampa. ¿En qué sector? En el sector, déjeme ver, es noreste. O sea, Sí, mi querido Álvaro, Azogues lo he recorrido desde muy pequeño. Azogues no es que lo estoy recorriendo actualmente. Como le decía de mis aventuras de graneadas, de andar con la paica y de ir ascendiendo un poco más allá, a la cacería, a la pesca, he recorrido. No es que Jacobo Cantos está improvisado, no es que Jacobo Cantos recién se está poniendo las botas, no es que Jacobo Cantos recién se está poniéndose el sombrero para impresionar, no es que Jacobo Cantos recién está montándose a caballo. Oiga, desde muchacho he sido así. Entonces, ese tipo de situaciones, mi querido Álvaro, le respeto, le tomo con el cariño esa pregunta, pero eso debería preguntarles a algunos concejales. Si a todos se les va a preguntar. Claro, sí. O sea, eso debería preguntarles. Yo quisiera que a gente les pregunte cosas técnicas también, ¿no es cierto? Porque esta es una administración. El entrar a un municipio son cuestiones técnicas, donde deben saber términos técnicos. Y política también. Bueno, yo pienso que debe descartarse un poco, con el mayor de los respetos, la política para mí, ¿no es cierto? Porque política mal llevada se convierte en el revanchismo. Pero la política bien llevada debe ser la de servicio. Por ejemplo, algo que le pasó factura a Eugenio Morocho también fue no ser político. No supo al inicio cómo manejar un consejo municipal. Vea, ¿qué es lo que le pasa a Eugenio? ¿Sabe qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le pasa a Eugenio? Que se dejó rodear de gente que le decía, usted es el señor alcalde. Y en Azogues le trataban de señor alcalde, ¿no es cierto? Eugenio es una de las personas más sencillas y humildes que yo le conozco. Ajá. Sí, pero muy creo inteligente. Que se dejó marear de sus asesores, ¿no es cierto? Uno. Dos, Eugenio no daba citas a la gente. Se demoraba 15 días, 20 días, no por lo que él no quería, porque él es una de las personas, vuelvo y repito, tan humildes y tan sencillas, pero fueron sus asesores, eran sus asistentes los que no le dejaban, ¿no es cierto? Así como también al actual alcalde, vea usted, tuvo un asesor que fue nefasto para nosotros, de apellido Almeida, no es el Guacharnaco, vaya a confundirse usted, ¿no es cierto? Porque ahí sí era el que se desentiende, que les digan Guacharnaco, todo. Pero era, ¿se acuerda? Un asesor que ni siquiera dejaba que se acerquen al alcalde actual, sino primero tenía que pasarse por él. Ese tipo de situaciones son las que les llevan a las personas a marearse en el poder. Hay que ser político también. Otra de las cosas, mi querido Álvaro, yo pienso que debemos regresar a lo que eran las administraciones municipales anteriores hasta la época, me acuerdo de Marco Vicuña, del doctor Marco Vicuña, que era un solo periodo y punto. Después de eso ya vino Segundo Serrano y ahí creo que empezó esa situación de las elecciones. Ustedes recordarán, ¿no? Pero ya, precisamente, lo que suelo decir es el arquitecto Eugenio Morocho dejó salando la reelección, porque desde ahí ya no se ha reelegido nadie. Víctor Molina, perdón. Por eso mismo, o sea, vea lo que es, usted me dice, es que tienen que ser políticos, es que el político va en esa situación, el político va a la reelección. Pero al final del día el pueblo les premiará, o sea, si está bien, a buena hora. No, yo pienso que la alternabilidad es lo mejor. Yo pienso de que todos debemos tener nuestro ciclo en la vida, así como cuando nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Dentro de esto, ya fue de una función, punto, se acaba ahí. Pero no, señores, empezar a hacer trampolines políticos de las cosas. Aún no ni termino una gestión y ya quiero irme a otra gestión. Que me estoy ahora, no, ya voy a terminar esta gestión y me estoy guardando para las próximas elecciones de aquí a una asamblea. Creo que es estable. Azogues tiene, y la provincia del Cañar, tiene personas sumamente inteligentes y capaces. Y tiene que tener las mismas oportunidades, ¿no es cierto? Lamentablemente no entran dentro de la política, porque sienten los insabores de los mismos de siempre, de los poderíos de siempre, ¿no es cierto? Vea usted, las campañas inician haciendo sus cuadros con madera de encofrado, ¿sí? Ahora hacen con madera de pino sus cuadros para poner sus lonas. Creo que eso es dable, creo que eso es justo. La persona nunca tiene que cambiarse. Entonces, aparte de eso, yo pienso de que esto debe cortarse. Yo pienso que debe haber ya una reforma sustancial
sí, dentro de la Constitución, del Código de la Democracia, para que sea un solo periodo y se acabó, señores. Le dejo en sus palabras finales, arquitecto. Mi estimado Álvaro. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué le digo yo? Conversando con un gran amigo, como una conversación que lo podemos tener todos los días. Aquí, en una esquina, en un barrio, en un sector de Azogues, donde sea. Yo creo que realmente así debe conversarse las personas, dentro del plano del respeto, del plano de la cordialidad. Y primero permítame, a través de este medio, desearles a todas las grandes familias de Azogues, del cantón Azogues, que esta Navidad, Dios y la Virgen de la Nube les dé paz, tranquilidad, y que en cada uno de vuestros hogares se viva un nacimiento viviente, donde el padre de familia sea ese gran San José, donde la Virgen sea cada madre, cada esposa, y que los niños Jesús sean cada nuestros hijos. Sí, a la vez aprovecho, mi estimado Álvaro, para usted y todos quienes están aquí, que el 2023 sea lleno de felicidad, sea lleno de dicha y prosperidad. De parte de Jacobo Cantos, un fuerte abrazo y siempre a las órdenes en mi oficina o en la alcaldía, que lo vamos a asumir el 15 de mayo, de seguro. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que el 3, 4 y 5 de enero le invito públicamente, estaremos con programas de debates entre los candidatos a las diferentes dignidades, concejales urbanos, rurales, prefectos y alcaldes de Azogues. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche.